Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este seminario de válvulas de seguridad y cálculos utilizando la herramienta SafeMaster 5. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a estar presentando en aproximadamente 45-60 minutos este seminario. Mi nombre es Alberto Lamponi, soy el gerente de la división de válvulas y accesorios en CD Control, y junto con Candela Uller de Bahía Blanca vamos a estar presentándoles este seminario. Quizás muchos de ustedes ya nos conocen de la sesión anterior. Retomamos un poco el tema de los cálculos de válvulas de seguridad. El año pasado introdujimos el SafeMaster 5 de Curtis Wright Parris. Y bueno, a raíz de las sugerencias que nos hicieron, nos embarcamos en preparar algunos ejemplos de casos más concretos, de cálculos más específicos, así que vamos a tratar de hacer dos bloques. Uno que va a presentar Candela al inicio, con escenarios de válvulas múltiples y fuego, y luego voy a retomar yo para un ejemplo de cálculo bifásico, ¿sí? Vamos, para los que no nos conocen, vamos a hacer una breve introducción igual nuestra. Las preguntas las vamos a estar haciendo hacia el final, ¿sí? Todos están silenciados, nos pueden ir haciendo preguntas por el chat de preguntas, ¿sí? Nosotros recopilamos todas las preguntas, tenemos bastante contenido hoy. Si llegamos hacia el final, vamos a contestar algunas preguntas, y si no, nos quedamos con todas ellas y les respondemos en privado, ¿sí? Doy fe que hacemos eso, lo hacemos en todos los webinars. Los que ya estuvieron anteriormente saben que es así. Tenemos bueno, por el mismo chat también pueden, si tienen alguna dificultad, no escuchan, tienen algún problema, nos pueden hacer llegar los comentarios. Está Roxana, que es la persona aquí en CD Control que se encarga de marketing y redes sociales, que nos está asistiendo en esta presentación. Un poquito para los que no nos conocen, CD Control es una empresa que tiene unos 40 años ya de trayectoria en lo que es instrumentación, control, automatización de procesos en general. Nos dedicamos estamos centrados en fundamentalmente lo que es industria de procesos, petróleo, petroquímica, química, pero también energía, también minería, efluentes, ¿sí? Abarcamos una gran variedad de mercados, y tratamos de estar en todo lo que es el ciclo de vida de los productos que comercializamos, desde el relevamiento inicial o la ingeniería de aplicación, pasando por lo que es puesta en marcha, instalación, soporte, y bueno, también en este caso que vamos a hablar un poco de válvulas de seguridad, particularmente vamos a usar el software SafeMaster, en su versión 5, la versión nueva que se hizo efectiva este año, que bueno, es una herramienta de soporte que nos ayuda a dimensionar, a seleccionar la mejor válvula o el mejor sistema de válvulas para una dada aplicación. Tienen varias potencialidades, así que vamos a tratar de mostrar un poco eso. No me voy a demorar más con la introducción, las voy a dejar ya directamente con Candela para el primer. Les dije, hoy tenemos bastante contenido, así que vamos a tratar de que nos entre todo en el tiempo que planteamos. Sí, Albert, díganme en un minuto que voy a seleccionar compartir mi presentación y déjenme confirmar que ya la estén viendo. Está perfecto. Bueno, como Alberto bien dijo, la idea es poder presentarles los escenarios, en mi caso, válvulas múltiples y fuego, para recipientes según ASME 8. Antes de empezar como particularmente con cada escenario, me gustaría tomar este fragmento de la API. Lo voy a leer tal cual porque en realidad, digamos, el fragmento está traducido de la norma, entonces no quiero Dice, en resumen, el tamaño de orificio efectivo y el coeficiente de descarga efectivo especificado
especificados en la API son valores asumidos y utilizados para la selección inicial de una válvula de seguridad, considerando las configuraciones especificadas en API 526. Cande, Independientemente... un segundo. No Sí. pasó la pantalla, ¿puede ser? A ver, déjame ver qué está viendo la audiencia. No pasa las pantallas. Ahí va, sí. ¿Y los sondeos? Bien. ¿Vas con el sondeo primero o el sondeo después? No, yo le digo a Ro cuando lo larga. Gracias. Listo. Voy a tener, ahí está, perfecto. Entonces, vamos a arrancar de nuevo. En resumen, el tamaño del orificio efectivo y el coeficiente de descarga efectivo especificados en la API son valores asumidos y utilizados para la selección inicial de una válvula de seguridad, considerando las configuraciones especificadas en API 526, independientemente del diseño de un fabricante particular de válvulas. En la mayoría de los casos, el área real y el coeficiente de descarga nominal de una válvula de orificio API están diseñados para la capacidad certificada, para que la capacidad certificada real cumpla o exceda la capacidad calculada usando los métodos presentados en API 520. Sin embargo, existen diseños de válvulas donde esto no es así. Cuando se selecciona una válvula, el área real y el coeficiente nominal de descarga de esa válvula se utilizarán para conocer la capacidad nominal de la válvula seleccionada y verificar que pueda satisfacer la aplicación. ¿Por qué me gusta arrancar con esto? Porque siempre es un tema, el tema de los coeficientes de descarga API y ASME. Como la norma lo dice, yo cuando uso los coeficientes de descarga API, lo que estoy haciendo es una estimación inicial, digamos, y obtener un área requerida, digamos, estimada. Debería, para confirmar que la válvula va a cumplir ese requerimiento, hacer el cálculo sobre un software de válvula certificada y así asegurarme que la válvula que estoy seleccionando cumple y supera la capacidad que se requiere. Entonces acá vamos a ver, digamos, el software que vamos a usar es el SizeMaster 5 de Farris. ¿Por qué debería usarlo? Porque en principio lo que voy a obtener es una determinación precisa de parámetros, como las dice la filmina, tamaño de orificio, caudal, estimación del nivel de ruido, pero por ejemplo, como vamos a ver más adelante, puedo hacer el cálculo de cuánta vaporización puede tener un recipiente para aliviar en un escenario de fuego. Todas las ecuaciones y algoritmos con los que trabaja el SizeMaster, que están adentro de una worksheet, están basados en todos los requerimientos del ASME, porque estamos hablando de una válvula de seguridad certificada, los estándares del API y recomendaciones, digamos, de ingeniería que Farris considera buenas prácticas. Una vez que yo con el software obtengo el área requerida, el software me va a seguir ayudando en la selección de esa válvula, me va a proponer la mejor válvula de alivio o los modelos adecuados, y no solo eso, sino que me va a ayudar me va a hacer una estimación inicial de materiales, me va a hacer una estimación de qué bridas yo requiero como mínimo, yo podría cambiarlas, pero qué brida requiero como mínimo. Entonces, digamos, de lo que me puedo asegurar es de no cometer errores en los cálculos intermedios hasta llegar a la selección de la válvula. ¿Cómo me di cuenta que una válvula es certificada? Básicamente porque, bueno, en este caso tenemos la chapa de Farris, tengo el código ASME estampado en la chapa. Podemos, para entrar en la parte de escenarios, podemos hacer una división. Te interrumpo de nuevo. ¿No están pasando las filminas? ¿Hay algún problemita? A ver cómo lo estás haciendo. A ver, un segundo, a ver si... ¿La de la chapa se vio, Alberto? ¿Me podrás confirmar? La de la chapa no. No sé cuál es el inconveniente. Ahí se ve la de la chapa. Bueno, acá lo que les decía, donde se ve la chapa, donde se ve la estampa ASME, y abajo sobre qué código del ASME está certificada. En este caso puede ser ASME 8, también podemos tener ASME 1. Vamos a confirmar que pase la filmina. Sí. Ahí está, perfecto. Entrando en la parte de escenarios, podemos hacer una división de este tipo de tipos de escenario de acuerdo a los cálculos. En principio podemos tener los escenarios que se llaman sin fuego externo o habitualmente operativos, como son un bloqueo, falla de una válvula, falla de un sistema de calefacción. En este caso yo puedo manejar, digamos, 3 tipos de fluido que tienen cada uno asociado a una ecuación. Fluido gaseoso separa por otro lado lo que es vapor de agua y por otro lado lo que es líquido.
la segunda división que puedo hacer es lo que habitualmente se llama fuego externo o incendio, las contingencias de incendio. En este caso, el escenario básicamente, si bien yo puedo tener un recipiente con gas o con líquido, o con agua y vapor de agua, básicamente lo que la válvula siempre va a ver es un fluido gaseoso, porque el recipiente, digamos, nunca va a terminar aliviando el líquido, siempre va a haber un fluido gaseoso. Y por último, las famosas dos fases, donde puedo tener una mezcla líquido o gas o un fluido flasheando. Ahora vamos a empezar con el escenario de válvulas múltiples. Antes le voy a pedir a Roxana que por favor envíe el sondeo de válvulas múltiples. La idea es una pequeña preguntita: ¿quién conoce o quién ha hecho cálculos de este tipo de escenarios? ¿Quién está familiarizado, como dice la pregunta? Para saber que no solo que conozca yo, sino que ustedes sepan también quién más participa de este webinar y qué tipo de conocimientos tienen. Una vez que terminemos con este sondeo, vamos a compartir, digamos, el resultado y vamos a hacer la misma preguntita básicamente con el escenario de fuego. Entiendo que cuando ya hayan participado todos, Roxana va a cerrar el sondeo. Bueno, la idea es básicamente, como les decía, conocer, a ver si podemos tener datos de cómo fue el sondeo. Denme un segundo. Bueno, si están familiarizados con la parte de válvulas múltiples o con escenarios de válvulas múltiples, 34% que sí, 66% que no, así que bueno, entiendo que va a ser provechoso la explicación. Rob, preferiblemente, yo te aviso para el próximo sondeo, no lo vamos a hacer juntos, pero vamos a esperar un poquito, así primero presento este. Bueno, escenario de válvulas múltiples, déjenme ver si se está viendo bien la pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, en principio, a qué yo llamo un escenario de válvulas múltiples, a cuando requiero que la capacidad de alivio se divida en dos o más válvulas. Un dispositivo de alivio, digamos, el primero de los dispositivos de alivio yo lo puedo setear como máximo al 100% de la MAU. Los dispositivos adicionales a ese los puedo setear como máximo al 105. Pero siempre estoy hablando de que el conjunto de válvulas va a estar aliviando, digamos, combinando su capacidad para un solo escenario. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un bloqueo, yo calculo un bloqueo y podría tener una válvula muy grande, digamos, aliviando ese bloqueo, o separar ese caudal en dos o tres válvulas que sumadas me den la capacidad, pero que yo las quiero escalonar. En este caso, la norma lo que me permite es cambiar la acumulación al 16%. Esos son los casos de no fuego, lo que les presenté anteriormente como contingencias operativas. En los casos de fuego, la lógica es aproximadamente la misma. Yo seteo la primera de las válvulas hasta el 100% de la MAU y los dispositivos adicionales hasta el 105. Pero en este caso, la acumulación permitida por ser un escenario de fuego es del 21. Y ahora vamos a introducir un concepto que habitualmente, digamos, me consta que no se conoce tanto, que es el de válvula suplementaria. Las válvulas suplementarias se utilizan solo como alivio adicional a los dispositivos dimensionados para contingencias operativas. Y ahí sí yo tengo la posibilidad de setearlo al 110. ¿A qué va la norma? ¿Cuál es el espíritu de la norma? Si yo tengo ya seleccionada una válvula, por ejemplo, para un escenario de bloqueo, y tengo la posibilidad de que ese recipiente tenga fuego externo, el cálculo probablemente de ese escenario de fuego va a ser de mayor área, me va a dar una mayor área que en el caso de bloqueo. Entonces yo puedo hacer uso de la válvula que yo ya tengo seleccionada para bloqueo y adicionarle una suplementaria que me brinde el adicional de caudal que me está faltando para el escenario de fuego. Por ahí es un poco complicado, digamos, explicarlo así, pero después con el ejemplo
va a ser bastante más sencillo. Voy a hacer la explicación del segundo. Ro, te voy a pedir por favor que me hagas el segundo de los sondeos para ver si la gente conoce, digamos, el escenario a fuego o ha calculado válvulas por fuego. La idea es saber, digamos, la realidad es que los escenarios por fuego y tanto también por válvulas múltiples, hay tantos escenarios o tantas variantes que como recipientes podríamos decir que hay en planta, entonces es muy difícil poder hacer una explicación completa. Básicamente lo que intentamos es explicar el espíritu de la norma en cada uno de los escenarios y dar un ejemplo como para que tengan de referencia, sobre todo para la gente que habitualmente no realiza o no está tan familiarizada con los cálculos de este tipo. Cuando lo tengas el resultado, Ro, por favor, compartilo. Así podemos avanzar. Bien, si estoy viendo bien, el 40% sí y el 60% no. Siempre, digamos, evidentemente estamos más del lado de la gente que no realiza cálculos, así que cualquier consulta la pueden ir poniendo en el chat. Yo una vez que termine la presentación voy a ir, digamos, viendo a ver si hay algo generalizado para responder y a lo último, si llegamos, vamos a poder abordar, digamos, cada consulta. Bueno, fuego externo. Todo recipiente en planta, digamos, posible de ser, digamos, de presentar fuego externo o incendio habitualmente, que es lo que uno le dice, tiene, digamos, tenemos que conocer que puede sufrir que el contenido de ese recipiente se expanda y o vaporice, dependiendo del fluido que tiene adentro. Entonces, el escenario de fuego son de dos tipos, o recipientes llenos de gas o recipiente almacenando líquido. Nosotros particularmente, como les decía, por una cuestión de que no se puede abarcar todo, vamos a hablar de recipientes con líquido, y el cálculo de una válvula de seguridad para un recipiente con líquido en realidad se basa se basa en conocer cuál es el caudal de vapor generado, cuánto vapor se va a generar a partir de ese líquido que tenga que aliviar la válvula. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuanto mayor sea la superficie húmeda, ¿a qué llamo superficie húmeda? A la parte que cubre el líquido del recipiente. Cuanto mayor sea la superficie húmeda expuesta, mayor será la transferencia de calor. Cuanto más transferencia de calor va a haber, más vaporización, y a mayor vaporización yo voy a necesitar un dispositivo de alivio de mayor tamaño para cubrirlo. Para poder explicarle, lo voy a pasar en simples, digamos, pasos, según lo que indica la API 521. El primero de los pasos es calcular la superficie mojada, por lo que yo lo que necesito saber es sí o sí, es la geometría del equipo. Entonces, una vez que yo conozco la geometría, lo primero lo que tengo que tener en cuenta en realidad es, la norma me estipula que la altura de llama no va a superar los 25 pies. Entonces, yo tengo que considerar toda superficie húmeda por debajo de los 25 pies. Si yo tengo superficie húmeda por encima de los 25 pies, no va a ser alcanzada en realidad por el fuego, por lo que yo no debo contarla para la ecuación. La norma lo separa en dos tipos de recipientes llenos de líquido, donde yo voy a tener toda la superficie húmeda del recipiente expuesta, o recipientes de proceso, donde yo en realidad podría tomar el nivel normal de funcionamiento del recipiente. Como van a ver más adelante en el cálculo, yo puedo, así todo, seleccionar desde el software si quiero tomar el mayor de los niveles, o sea, la alarma más alta del nivel del recipiente, la más baja o la normal para hacer el cálculo. Todo esto obviamente va a variar en el área requerida. El segundo paso, una vez que yo conozco la superficie húmeda, es calcular la absorción de calor, y principalmente lo que tengo que saber es si tengo una rápida extinción del incendio y un buen drenaje del combustible inflamable dentro del recipiente. En base a esto yo voy a tener dos ecuaciones. Si yo puedo asegurar lo anterior, yo puedo usar la primera ecuación donde tengo ese factor de 21.000. En el caso que yo no pueda asegurar un buen drenaje y una rápida extinción del incendio, lo que voy a usar es la segunda de las ecuaciones, donde el factor en realidad es 34.500, y es casi un 40% más de calor. Los otros dos factores que tiene en cuenta la ecuación son un factor ambiental que tiene que ver con el aislamiento del recipiente. La peor condición sería 1, donde yo tengo un recipiente no aislado,
y el área húmeda, que es la que yo calculé en el paso inicial. El paso 3, yo ya sabiendo el calor transferido, con el calor latente de vaporización, puedo calcular el caudal, y con el caudal solo me queda resolver la ecuación del área que presenta la norma, donde voy a tener que conocer parámetros de propiedades físicas del fluido y tener en cuenta que la acumulación por ser fuego es del 21%. Brevemente, esa fue la explicación de los escenarios. Me parece la forma más práctica llevarlo a los ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos distintos. Uno, de una válvula, digamos, cómo seleccionar válvulas múltiples con válvula adicional por un bloqueo. Y el segundo de los ejemplos, donde vamos a hacer la parte, digamos, de escenario de fuego, donde yo voy a mostrar... Candela, se perdió el audio. ¿Hasta dónde va, Ro? ¿Me podrás decir hasta dónde se escuchó? Empezá de nuevo con la filminata y vamos. Bien. Perdonen, pero hoy fue un tema, la conexión. Como les decía, en la parte de los ejemplos, vamos a ver dos tipos de ejemplos. En el primero vamos a hacer un bloqueo y vamos a terminar seleccionando escenario de válvulas múltiples con válvula adicional. Y el segundo vamos a hacer, vamos a elegir válvula suplementaria con el escenario de fuego, digamos, simulando el escenario de fuego, donde yo necesito conocer sí o sí la geometría del equipo, van a ver todos los datos. Por favor, interrúmpanme si se vuelve a cortar el audio. Perfecto. Bien. Déjenme ir a la página web, como Alberto les comentó al principio. Nosotros hicimos un primer webinar donde se explicó y se presentó el SeisMaster 5, que es el software de cálculo y trabaja de forma online. Por cuestiones de tiempo, en realidad yo ya tengo precargados los escenarios, pero vamos a verlos cómo se cargan y cómo son los resultados. Los invito a quienes no vieron el webinar 1 sobre cómo se maneja el software y cómo registrarse, que es totalmente gratuito, que vayan a verlo. Cualquier cosa le pueden escribir a Roxana o escribirnos a Alberto y a mí para pedir ese webinar, que no es inconveniente. Bien, lo primero que hago es crear, digamos, una planta, creo los parámetros básicos del equipo, presión de set 18 kilos, estoy seteando a la MAP, o sea que la estoy seteando al 100% de la posibilidad que me da la norma, presión de operación, temperatura. Yo acá lo que tendría que ir es a agregar escenario. Cuando quiera sumar un escenario, en este caso bloqueo, yo ya lo tengo cargado, como les decía. En el escenario de bloqueo, yo lo cargo el escenario, tengo el caudal, digamos, que tengo que aliviar, y el fluido es líquido, es un hidrocarburo en este caso. Selecciono un ASME8, por default, digamos, dejo que el software solo elija la acumulación, en este caso va a considerar 10%, porque yo por el momento no di indicación diferente, estamos con la norma ASME, todos los datos que estaban presentados en la última filmina. Si pongo evaluación del escenario, obtengo que el área requerida son 965 milímetros cuadrados. Una vez que yo conozco el área requerida, voy a volver a la página anterior. Por el momento, olvídense del escenario de fuego, de hecho yo no lo tengo seleccionado, o sea que es como si no lo estuviese viendo. Y lo que veo es que el software me propone una válvula de 3×4. Podría yo no tener disponible esa conexión, que es una de las principales causas por las que a veces uno elige válvulas múltiples, no tengo disponible la conexión que debería, entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar uso múltiple, me va a decir que va a cambiar la acumulación, y automáticamente el software cambia la acumulación de lo que decía por default, que era un 10%, a un 16%, que es lo que me habilita la norma. Y me da, y acá está donde Farris recomienda, que era una de las primeras filminas que les decía, me recomienda dos opciones. Una válvula dos válvulas H, o una válvula J y una H. Puedo elegir, por ejemplo, la primera opción, que es la de menor área sumada, las dos, que satisface el requerimiento.
vamos a hacer una selección muy básica, vamos a elegir que la brida sea RF, que el cap sea roscado y sin test gag. No le voy a poner más opciones porque en realidad es para mostrárselos. Y vean cómo solo me configura la primera válvula al 100% de la MAU como seteo, y la segunda al 105, que es el máximo que me da la norma. Yo acá podría cambiarlo manual, si quiero, y poner por debajo de 105, que no va a pasar nada con el cálculo. Sí me va a alargar un aviso de que no está bien si yo quisiera setearlo por encima del 105. Déjenme primero salir ahora, vamos a obviar, digamos, toda esta parte de válvulas múltiples. En este caso yo lo que hice configurar un adicional, que era el primero de los ejercicios que estaba planteado. Si yo salgo, fíjense que si yo salgo de la selección de válvulas múltiples, automáticamente el cálculo vuelve a cambiar la acumulación para una válvula sola. Y voy a poner, digamos, vamos a sumar, yo ahora voy a tener en mente que para el bloqueo voy a necesitar la válvula orificio K de 3x4. Y quiero saber si yo tengo una contingencia de fuego en ese recipiente, si esa válvula a mí me alcanza de 3x4 o si voy a necesitar otra válvula suplementaria en este caso, porque yo ya tengo seleccionada una por bloqueo que es una contingencia operativa. Yo tendría que agregar escenario, yo ahora voy a ir porque en realidad ya está preseteado, el tipo de escenario es fuego, tengo dos opciones, si el recipiente está con gas, voy a elegir expansión de gas, si el recipiente tiene líquido, voy a elegir generación de vapor, y como pueden ver, yo no tengo otra opción que no sea vapor el fluido, no hay posibilidad de que sea líquido. La primera de las opciones es calcular el área húmeda, ingreso, y acá lo que voy a hacer es ingresar toda la geometría de ese equipo que yo necesito conocer previamente. Como decía la filmina, estoy considerando un equipo ASME8, un cilindro horizontal de 15 metros de largo, con un diámetro de 3,5 metros, cabezales elípticos, elevado 2 metros del piso, con una altura normal de líquido de 2,5 metros. Yo le estoy agregando que la alarma de este recipiente, la alarma superior es 3,5 metros y la inferior es 1. Pero yo en esta opción puedo poner si el cálculo lo quiero hacer sobre el nivel de líquido normal o el más alto. Yo en este caso elegí el normal. La MAUP es 18 kilos, y acá es donde va, digamos, a los parámetros que decía el paso 2, que era el factor ambiental, que le estoy seleccionando que no hay aislación, entonces va a ser 1, va a ser como la peor condición, y el R, que era el tipo de ecuación, si eran los 21.000 o los 34.500, yo le estoy, digamos, indicando que es inadecuado el drenaje, yo no puedo asegurarlo, entonces me va a usar la ecuación de 34.500. Con todos estos datos, yo ya, el sistema ya calculó solo el área húmeda. Solo me queda ingresar parámetros del escenario, bueno, estoy en norma ASME8, en este caso la acumulación me la pone sola por fuego porque entré en un escenario de fuego. Le estoy poniendo que calcule las áreas, el área húmeda, que calcule el caudal, la transferencia de calor. Yo acá le seteé que no tiene calor adicional. Temperatura de alivio son 210 grados, son parámetros del gas, y acá está el calor latente de 247 kJ por kilogramo. Si yo pongo evaluar escenario, me va a dar que son unos 2.702,7 milímetros cuadrados. Vamos a ir a la comparativa de escenarios. Yo ahora lo voy a hacer que habilite, digamos, el cálculo por fuego, y voy a ver que el primero de esos dos escenarios, donde yo tenía una válvula acá, es 965, el escenario por fuego es 2.702. Claramente, esa sola válvula no me estaría cumpliendo con el escenario de fuego. Entonces yo tengo que deshabilitarlo porque no son compatibles ambos escenarios juntos, entonces deshabilito el escenario de fuego, y voy a tener en mente que, como yo ya tengo seleccionado para el bloqueo una válvula orificio K, voy a usar válvulas múltiples para sumar un dispositivo suplementario que me ayude o que me dé un poco más de capacidad a esa válvula orificio K. Como pueden ver, me hace las propuestas que considera. La primera de las opciones es una válvula orificio K, que es la que yo tengo para el bloqueo,
y le sumo una válvula orificio L. Hago la selección, pongo que sí. Bueno, yo voy a seleccionar que sea, en este caso, serie 300, que sea RF, la brida, el cap roscado y sin tesgar. Con esta selección básica, la confirmo, vuelvo a la página anterior y veo que, al igual que cuando hicimos el primero de los escenarios, válvulas múltiples, solo hace seteo, pero si vuelven a ver, el seteo lo hace al 100 y al 105 como si fuera una válvula adicional y no suplementaria. En realidad el software en este caso no se puede dar cuenta qué tipo de concepto estoy teniendo yo en mente. Entonces yo solo puedo ir y cambiar ese seteo al 10%. Y no me va a alargar ningún tipo de aviso, porque en realidad la norma, si es fuego, me lo permite. Lo que sí yo voy a hacer acá es tener en cuenta que la primera de las válvulas va a haber un escenario de líquido. Entonces yo ahí sí tendría que hacer una configuración especial para esa válvula, donde le pondría un trim de líquido. Yo acá estoy seleccionando, por ejemplo, el trim de líquido. Vamos a volver a la página anterior. Entonces, yo acá tengo la válvula con el trim de líquido que va a funcionar para el escenario de bloqueo, y en el caso que digamos que yo tengo una contingencia de incendio, van a trabajar las dos. Va a abrir primero el orificio K y segundo el orificio L. Tener en cuenta que cuando las válvulas, cuando tengo, digamos, escenarios así, que pueden haber varios escenarios, las válvulas con trim de líquido trabajan muy bien con fluidos gaseosos. Las válvulas seleccionadas para fluidos gaseosos no trabajan tan bien para líquido. Entonces siempre es preferible, cuando yo manejo ambos fluidos, seleccionar líquido. Bueno, espero que haya sido claro. Le voy a pasar el mando a Alberto, si puede seguir él con el escenario de flujo bifásico. Bueno. Segundo. Sí, estaba ahí como respondiendo una consulta. Unas preguntas. Sí. Ahí a Gianina, que me hacía una pregunta, le dejé la pregunta un poco a medio responder, pero no se preocupen que todas después las respondemos. Yo siempre digo, las respondemos después por email. A ver si puedo tomar yo acá. No me está dejando pasártelo, no sé por qué. Bueno. Ahora sí está, perdón. Ahí te lo paso. Vale. A ver, un poquito. Vista de la audiencia. Bueno. No, aquí. Perdón, Vamos a ir Me quedé enganchado con las preguntas. Alberto, ¿querés que hagamos el sondeo? Dale, vamos a arrancar con la parte de flujo bifásico. Entonces vamos a hacer lo mismo que hizo Candela, de arrancar con un sondeo. Para ver quiénes de ustedes están familiarizados con este tema, ¿sí? Flujo bifásico es uno de los temas más complejos, en referencia a válvulas de seguridad. Vamos a tratar de abordarlo a través de un ejemplo, ¿sí? Vamos a tratar de abordarlo a través de un ejemplo. Y con flujo bifásico lo que queremos decir es, bueno, obviamente hay dos fases, ¿no? Las dos fases son líquido y vapor, ¿sí? Bien puede ser un fluido que está, digamos, tengo que aliviar ya una mezcla, o es un fluido que se transforma en bifásico por la descompresión al abrir la válvula de seguridad, ¿sí? Sería el caso de un flasheo. No, es que ya creo que tengo la presentación como para arrancar, así que Rox, si tenés los resultados de la encuesta, no sé si puedo acomodar un poquito la vista de la audiencia. Aquí.
Entonces decía que es un tema muy complejo y vamos a tratar de abordarlo a través de un ejemplo concreto, ¿sí? Es un tema que en los últimos 20 años más o menos ha recibido mucha atención. Mucha atención en cuanto a lo que es normas. Ha ido habiendo cambios en la normativa. Bueno, la mayoría no ha hecho nunca un cálculo bifásico. Bueno, entonces un poquito más me extiendo con la introducción. Es un tema que hace cuestión de más o menos... ¿me das la pantalla, Rox? Ahí está. Es un tema que el enfoque tradicional, antes del año 2000, primero que todo, calma que ya estamos a más de la mitad de la presentación. Es mucho contenido, pero ya estamos en la mitad. Es un tema que antes del año 2000 se usaba, digamos, tratar, bueno, hacía un cálculo de fase líquida, como hizo Candela, un cálculo de fase vapor, como fue ese de fuego, por ejemplo. No fuego, ¿no? Pero calculaba el área de líquido, el área de vapor y la sumaba. ¿Sí? Es un enfoque bastante estático del tema. Luego, a partir de unos trabajos de investigación que se hacen en la década del 90, la séptima edición de API 520 ya agrega un método que se llama método Omega, que lo que busca es hacer como considerar la expansión de lo que es una mezcla bifásica, asemejarlo más a un flujo compresible, a diferencia de lo que es el flujo líquido puro, digamos. Y busca hacer como una transición hacia el flujo compresible. Para esto necesito algunas hipótesis, algunas suposiciones para elaborar un modelo. Me voy a referir a las suposiciones más adelante, así que no, lo vamos a saltear un poco ahora, pero lo que sí es cierto es que en ASME aún no certifica coeficientes de descarga de flujo bifásico. Es decir que hay pocos datos experimentales como para comparar los distintos modelos. Entonces de ahí sale un poco la diferencia. A veces citas bibliográficas dicen que algún modelo es mejor para una situación, otros modelos son mejores para otras situaciones, y la realidad es que no hay tanto dato experimental con lo cual comparar. Yo voy a explicar acá método Omega, porque fue el primero. Después voy a explicar el de equilibrio homogéneo también, pero vamos a empezar por este. Y lo que plantea, digamos, lo que busca es hacer una simplificación de lo que es el segundo método que voy a explicar, que es el de equilibrio homogéneo, para tratar de resolver ecuaciones básicas de flujo en una tobera. Básicamente usa las ecuaciones de flujo compresible en una tobera ideal, es decir, física pura, pero tratando de resolver ese sistema que es muy complejo de resolver de una manera analítica, y para eso realiza una serie de suposiciones, se plantea distintos escenarios y llega a una serie de parámetros adimensionales como es este factor omega. El método finalmente, como está explicado en la norma, lo hace como una especie de escalerita con distintos pasos. Primero me tengo que ubicar bien en qué caso voy a tratar. No es lo mismo un fluido, por ejemplo, de dos fases, por ejemplo, que tiene nitrógeno y que tiene un fluido no condensable, como es el nitrógeno y agua, que un fluido que flashea, ¿no? Como puede ser el propano, que es el que voy a explicar yo. Luego determinamos el omega, ¿sí? con la ecuación que corresponde. Determinamos otro parámetro que se llama nu sub c, y determinamos un parámetro que se llama g, que es la masa por unidad de área y por unidad de tiempo, ¿vale? Es decir, es el caudal que circula por la tobera por unidad de área, en particular de la tobera de la válvula de seguridad. Todos los métodos tratan de calcular este parámetro G. Una vez que tengo eso, calcular el área es muy sencillo. Simplemente divido el caudal que tengo que aliviar entre el G y obtengo el área. Vamos a tratar de ver esto con un ejemplo.
Vamos a hacer el ejemplo que vamos a resolver es, particularmente voy a elegir un fluido, una mezcla líquido-vapor en equilibrio que entra a la PRB, voy a considerar propano puro, ¿sí? Más o menos considero que estoy almacenando el propano a 17 bar G, más o menos temperatura ambiente, un set de 21, y lo que me da una presión de alivio de 24,11 para una sobrepresión del 10%. Tengo que recopilar todos los datos del fluido en esas condiciones, y una vez que, como dije, tengo bien definido cuál es el escenario que me voy a estar planteando, en este caso es una sustancia pura, líquido-vapor en equilibrio, me voy a utilizar las ecuaciones propias de ese apartado, de ese escenario, ¿sí? Esta es la ecuación para el omega, ¿sí? Esta es para sustancias puras, hay otra que es para mezclas, es muy usada también y es un poquito más corta, pero bueno, yo estoy usando esta. Vean que acá ya tengo que usar casi todos los datos que había recopilado. Estos métodos son muy intensivos en cuanto a datos que requiere. O sea, me tengo que sentar y ya sea yo como procesista o pedir ayuda o tener un simulador a mano o una buena tabla de propiedades porque se necesitan muchos datos. Luego vamos hacia el siguiente paso, que es calcular el nu sub c. Ese nu sub c sale de, a ver si voy, de nuevo hacia atrás, es simplemente esta gráfica que se ve acá, no sé si llegan a ver ahí que dice nu sub c, es una presión adimensional. Esta gráfica está en la norma o en el software tiene una correlación para resolverlo. ¿Sí? Y entonces después fíjense que con ese nu sub c y con el omega, ¿sí? Bueno, primero voy a calcular esta presión crítica o presión de flujo estrangulado, si la presión es mayor que la contrapresión, y acá yo puse 0,3 bar, es una presión de un colector más o menos común, baja presión, para no tener que renegar sobre que el método es ya trabajoso, agregarle la complejidad de andar viendo qué pasa con la contrapresión. Entonces voy a la ecuación de flujo crítico, es un caso perfectamente posible así que voy a calcular el G, y como les dije, a partir del G vamos a calcular el área. Vamos a tratar de verlo esto en el soft, así queda mucho más clarito. Acá me viene de nuevo, como bien explicó Candela, esto ya tenemos los escenarios precargados para que sea más fácil de explicar, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tengo, bueno, voy a cargar como les dije, un bloqueo de salidas, voy a colocarle que ya conozco el caudal, vamos a suponer 40.000 kilos hora en este escenario, y aquí no voy a poner ni vapor de agua, ni líquido, ¿sí? Me voy a ir a método omega, ¿sí? Y el de abajo es el modelo el otro método de equilibrio de integración directa, que lo voy a explicar un poquito al final. Entonces coloco omega, me vengo hacia la parte de cargar datos, ¿sí? Y un poco el nudo de todo esto está en esta parte inicial, donde me tengo que ubicar en el tipo de escenario que estoy teniendo, ¿sí? Bueno, tengo que recopilar todos los datos y saber más o menos dónde estoy parado. Yo acá, como les dije, estoy usando propano, entonces es una sustancia pura y propano en equilibrio, ¿sí? Líquido-vapor. Entonces voy a descartar este escenario que dice fluido sobreenfriado y voy a descartar el último bloque donde sí o sí tengo que tener un gas no condensado. Me voy a quedar con este bloque, ¿sí? Y una vez que determiné ese primer bloque de ecuaciones, luego tengo que elegir la ecuación de omega que voy a usar. De nuevo, me paro en la ecuación de 2 porque es la que se utiliza para una sustancia pura. Por ejemplo, las otras son para mezclas. La de 3, por ejemplo, es la ecuación típica para mezclas. Y aquí lo que les decía del coeficiente de descarga, sí tengo que seleccionar un coeficiente de descarga. Como el ASME no tiene certificados coeficientes de descarga para flujo bifásico, voy a usar lo que me recomienda el API, que es 0,85. Igualmente el software después le aplica un factor de seguridad como todos los coeficientes A. ¿Sí?
Entonces después continúo con la carga de datos, ¿sí? Fíjense que acá como elegí una sustancia pura, propano puro, este valor es 0, es el rango de ebullición. Esto si fuera una mezcla, ahí tendría un valor distinto de 0, tendría que colocar el rango de ebullición. Lo demás es carga de datos, cargo todos los datos esos que había recopilado en la filmina, y cuando evalúe el escenario, voy a obtener un área de 463 milímetros cuadrados. Para hacer una comparación, yo me planteo, bueno, vamos a ver qué pasa con un escenario de líquido puro. Yo no lo mostré, pero en el escenario anterior, o en la filmina, cargué el propano como que fuera líquido saturado, es decir, la fracción de vapor 0. Entonces acá voy a cargar también el líquido, ¿sí? El propano líquido, pero con el escenario de líquido. Fíjense ahí como cuando despliego, ¿sí? Voy a usar el escenario que dice líquido, no voy a usar el que dice omega, no voy a usar el que dice mass flux, voy a usar el que dice líquido. Entonces el software me carga los parámetros de la ecuación de líquido, coloco los 40.000 kHz, los datos apropiados, ¿sí? Densidad, viscosidad. En el método omega me pide usar volumen específico, que es la inversa de la densidad. Bueno, ahí tengo que ver que estoy usando los datos en forma correcta, ¿sí? Y cuando evalúo este escenario, tengo un área de 361 milímetros cuadrados. Entonces fíjense cómo, partiendo de más o menos el mismo fluido, en las mismas condiciones, si yo me pongo en la hipótesis de que voy a tener flujo bifásico y lo planteo con el escenario adecuado, estoy obteniendo más o menos un 30% más de área. Aquí es donde lo que yo les decía anteriormente en la presentación, como el método omega o los métodos de flujo bifásico tratan de tener en cuenta la expansión de esa mezcla que no se comporta exactamente como un líquido puro. ¿Sí? Aquí voy a volver un segundo a la presentación. Perdón, no voy a volver todavía a la presentación. Vamos a volver aquí al software. Si yo me voy al worksheet, ¿sí? Voy a observar, bueno, las ecuaciones, las mismas que yo coloqué en la filmina, ¿sí? Las ecuaciones que está usando el software para el escenario que selecciono, el coeficiente de descarga, y si me voy hacia abajo, aquí, y vean cómo aquí está calculando el omega y el G, que era lo que yo les mostraba en la filmina. Y fíjense cómo el omega me lo está calculando alrededor de 0,17, 0,2, que es mayor a 0. Cuando yo les mostraba el gráfico, ahora voy a volver sobre la presentación, cuanto más cerca el omega me da en 0, me da a ver, ahí, cuanto más cerca me da el omega de 0, más cerca estoy de lo que es el flujo líquido puro, ¿sí? O el escenario de líquido puro, ¿sí? A mí me dio aquí un omega mayor a 0. Por eso se genera esa diferencia en las áreas calculadas. Ahora, ¿qué pasa si yo no me quiero meter con toda el formuleo de método omega? El método omega es en realidad una simplificación de otro método que se llama de equilibrio homogéneo, y acá viene un poco el tema de las hipótesis que mencionaba al principio.
Se trata de resolver el flujo a través de la tobera de una válvula de seguridad por medio de un modelo matemático más aplicable a flujo compresible. Y para eso tengo que tener las características o la evolución que sigue el fluido dentro de la tobera. Entonces, ¿cómo determino la evolución que sigue el fluido dentro de la tobera? Pues bien, ahí vienen las hipótesis. Considero que las dos fases se comportan casi como una sola. Por eso se llama equilibrio pseudo-homogéneo o modelo pseudo-homogéneo. Y el otro punto que tengo que tener en cuenta es que las dos fases están en equilibrio termodinámico. Es decir, que la temperatura de una es igual a la temperatura del vapor es igual a la temperatura del líquido, la presión es igual, y que las velocidades de las dos fases son iguales. No hay una que se mueve más rápido que la otra. Entonces, con eso, y asumiendo que la tobera es ideal, yo hago algunos reemplazos y pongo la ecuación en términos del volumen específico y de la presión. Entonces, con ayuda de un simulador, me voy haciendo incrementos de presión pequeños y voy calculando la densidad a medida que o el volumen específico a medida que el fluido se va descomprimiendo. Hago toda la tabla de puntos, en la norma más o menos está explicado cómo debe hacerse, y encuentro el G máximo, el G de diseño. Una vez que encuentro el máximo G, me vengo a la ecuación aquí del paso 5 del área, que todos los métodos confluyen en la misma ecuación de área, ¿sí? Coloco el caudal, coloco el G que encontré, coloco el coeficiente de descarga y resuelvo el área, ¿sí? El software no lo voy a hacer ahora, pero el software lo tiene, el escenario para hacer esto, solo a partir del G, ¿sí? Y obvio toda esta primera parte donde usaba el método Omega. El método Omega simplemente es una resolución analítica que pretende evitar el cálculo numérico y por eso tiene tantos casos y tantas situaciones distintas donde depende cómo es el fluido, yo voy a trabajar con un set de ecuaciones distintas. Bueno, hasta acá es lo que voy a explicar de flujo bifásico. Por supuesto que después podemos hacer preguntas y responder alguna cosa más específica. Para los que trabajamos desde el lado de los dispositivos y los sistemas, hay que meterse, cuando nos metemos en esto, hay que meterse en modelos físicos, y bueno, ya entra a ser una colaboración codo a codo con los procesistas, que generalmente tienen los datos precisos de los distintos escenarios. Pero bueno, nosotros tratamos de hacerlo, este webinar, por medio de ejemplos, de modo que ustedes también puedan ver las potencialidades del software. Vean que, por ejemplo, al principio Candela planteó un escenario de líquido y después un escenario de fuego sobre el mismo escenario de líquido y el mismo recipiente que había iniciado. Yo después me puse en un escenario de líquido y de bifásico, como para comparar los dos. Y así puedo ir sumando distintos escenarios, o puedo ir armando tan complejo como sea mi sistema o como sean las hipótesis con las que tengo que trabajar en mi sistema. Y lo bueno que tiene el SciMaster es que tiene toda esa parte de comprobaciones internas. No importa qué tan complejo yo arme el escenario o qué tan compleja arme la selección de válvulas, ya sea múltiples, simples, etc. Voy a tener que quizás cliquear, descliquear, habilitar un escenario, deshabilitarlo, volver a seleccionar las válvulas, pero una vez que lo tengo algo que es súper consistente y sé que estoy seguro que lo tengo bien seleccionado. Así que bueno, eso es un poco lo que tratamos de explicar. Nos quedan algunos minutitos como para hacer alguna consulta. No sé si, Cande, querés arrancar vos, porque yo cerré completamente la parte de consultas y no sé si hay alguna que vos quieras hacer o que hayas recopilado ahí. Yo había recopilado una al inicio para hacerte, que iba muy al principio de la presentación, así que como vos quieras lo haces. A ver, empezá vos, que yo después tengo una para hacerte que Bueno, se repite algunas veces y me parece interesante poder que el resto de la gente pueda escucharla. Bueno,
No, yo voy a la pregunta, voy a la pregunta que me hicieron al principio. Espera que la voy a buscar. Va muy al inicio de la presentación y decía cuándo se debe calcular la válvula con estándar API y cuándo por ASME y cuáles son las diferencias. Y después tengo otra más, pero no sé si querés hacer Sí, básicamente, como el primer extracto que yo leí tal cual, medio que explica un poco este punto. Los coeficientes de descarga y las áreas genéricas, podríamos decirle, que yo obtengo del API para poder hacer un cálculo, digamos, inicial, es básicamente eso, un cálculo inicial, donde yo estoy usando coeficientes de descarga no certificados, que recomienda el API, pero no son certificados, y áreas que en realidad tampoco conozco con seguridad, porque digamos, básicamente las recomienda el API. Entonces, lo que obtengo es un cálculo inicial donde yo puedo decir, bueno, necesito aproximadamente esta área, y a partir de ahí decir, necesito una válvula orificio DEM, por ejemplo. Una vez que yo tengo este cálculo inicial, tomando las referencias del API, yo debo ir a un fabricante y decirle, bueno, yo necesito esto. El fabricante debe correr sobre su software, o ustedes mismos, en caso que tengan el SizeMaster, pueden correr sobre su software, y el software de Farris tiene ya los coeficientes de descarga certificados. ¿Qué quiere decir? Que las válvulas, que cada modelo de válvula tiene exactamente el coeficiente de descarga que asegura la capacidad que esa válvula va a aliviar en proceso. Entonces yo me aseguro que cumplo y supero el caudal, digamos, necesario. Esa es la principal diferencia entre los coeficientes de descarga API y los ASME. Yo estoy segura del coeficiente de descarga que tengo, ¿por qué? Porque el área de alivio de mi válvula, Farris la tiene conocida, no es una estimación. Entonces, a partir de ahí, los ensayos que se le hacen a las válvulas, cuando uno está certificado ASME, aseguran los coeficientes de descarga. ¿Era este el espíritu de la pregunta, Alberto? Entiendo que sí. Vamos a ir con otra. En lo que es válvulas múltiples, ¿se pueden escalonar los seteos libremente o vos podés, o tenés que ir estrictamente a lo que mostraste en la tabla? Básicamente lo que la norma habla son de límites máximos. Me habla de que yo puedo setear como máximo a la MAUT el primer dispositivo y como máximo al 105 de la MAUT los dispositivos adicionales. Y acá voy a sumar una pregunta que cayó después cuando vos estabas presentando, es si hay un límite máximo de válvulas múltiples. La realidad es que no, la norma no habla de un máximo de válvulas de seguridad. La norma habla de una válvula primaria y adicionales. En el caso de tener varias válvulas, lo que nosotros hacemos habitualmente cuando se hace la evaluación de un escenario es ver cuántas válvulas lleva ese escenario, cómo podemos escalonar esas válvulas para no tener problemas operativos. Si yo, digamos, hago que por ejemplo, pongamos 3 válvulas como ejemplo, yo hago que las 3 válvulas abran juntas, o en realidad la primera que abra al 100 y las otras 2 al 105, puedo tener algún problema operativo porque puedo hacer que las válvulas empiecen a abrir y que en realidad al abrir las dos juntas el área disponible sea mucha, entonces cierran rápidamente y eso genera inconvenientes en la operatoria de las válvulas. Lo que se recomienda básicamente es que esas válvulas estén escalonadas. Podría poner una al 100, otra al 102 y otra al 105. Y como me habla de máximos, yo puedo irme por debajo de la norma. Entonces yo tranquilamente podría setear la primera válvula, si obviamente el escenario me lo permite, al 95 de la MAUT, la segunda al 100% de la MAUT y la tercera al 105. La realidad es que ahí va un poco en hacer una ingeniería completa y ver particularmente los casos. Pero bueno, digamos, hay que hacer una evaluación un poquito más detallada de todos los datos de escenario. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si tenés alguna pregunta más. Yo agarré acá alguna... Sí, sobre la parte de Omega hay varias, hay algunas demasiado específicas, por lo que pedimos disculpas, no vamos, o sea, es imposible por ahí responderlas en 2 o 3 líneas por el chat, digamos, interno del webinar, así que serán respondidas una vez que finalice. Vamos a armar... Alguna respuesta en ese sentido mandé ahí, si te encontré alguna. Bueno, hay algunas por ahí. No, tampoco pude, es un vistazo. Exacto, pero por ahí sí es interesante, una de las primeras consultas que llegaron fue
si hay que tener, digamos, en la selección de la válvula, en esto de la configuración de la válvula, yo tengo que tener algún concepto o en cómo seleccionarla o en qué elegir, digamos, para asegurarme que ese fluido bifásico trabaje correctamente sobre la válvula. Válvulas específicas para flujo bifásico no hay como tales, pero sí se suele seleccionar el trim de líquido, que se selecciona, de hecho, el software selecciona el trim de líquido, que es un poquito más genérico que los dos, o sea, puede trabajar, el trim de líquido puede trabajar con gas. Y a veces depende cómo es el escenario, directamente lo que se puede hacer es tener una válvula que yo calculo con un escenario bifásico, pero que va a abrir sobre vapor, por ejemplo, porque el recipiente en general está, o sea, con vapor casi siempre, pero en alguna situación llego al escenario bifásico, entonces bueno, la válvula para la peor condición está calculada para el escenario bifásico, pero la quiero setear en vapor. Entonces se puede seleccionar cuando es así, la válvula con el trim de líquido, que sería la que se selecciona para el bifásico, pero seteada en aire. Eso es algo que Farris lo permite, y ahora yo creo que las normas también van un poco hacia eso, como cuando hay escenarios bifásicos que puedan setearse tanto en líquido como en aire. Bien, ahí justo llegó una consulta si vamos a mandar las filminas. En realidad el webinar va a quedar grabado, así que va a ser de acceso para los que participaron y para los que estuvieron anotados y no pudieron participar, o si quieren anotar después, igual lo van a poder ver. Sí, yo en realidad acá les voy a dejar sobre el final, a ver, permíteme que voy a pasar, no sé si estoy yo con la presentación. Y ahí va. Bueno, ahí el webinar queda grabado, ¿sí? Aquí están nuestros datos, nuestro email, nuestros datos de contacto. No, se fue a otro lado, perdón. Ahí. A ver. Ahí lo tenemos. Bueno. Está un poquito lenta la conexión, entonces a veces Ahora sí. Bueno, les dejamos a todos nuestros datos de contacto. También nos pueden ubicar por LinkedIn, ¿sí? Candela Uller, Alberto Lamponi, nos buscan, estamos allí también. O por mail, ¿sí? O mandan un mail al mail que les llegó con la inscripción, online@cbcontrol.com.ar. Ahí generalmente convergemos todas las consultas sobre cursos, seminarios, capacitación, etc. Si les quedó alguna duda, nos vuelven a consultar. Como les dije, tratamos de hacer algo un poco promedio para que todos lo puedan entender o para que todos le puedan sacar provecho. Son temas muy amplios, son temas muy complejos, pero bueno, y también si quieren hacer alguna sugerencia a partir de la encuesta que les llega cuando terminamos el seminario, les va a llegar automáticamente una encuesta, así que bueno, ahí pueden con libertad expresarse, decir qué parte les gustó o qué no les gustó, o qué agregarían o qué otros temas quisieran que abordemos en un futuro seminario, porque bueno, así surgió surgió de las devoluciones de la primera parte, y bueno, visto la convocatoria que tuvimos, me parece que era verídico el interés que había. Así que, bueno, y ya que estamos... Albert, déjame interrumpirte. Sí. Hay 2 o 3 consultas respecto al resto, digamos, de los escenarios de Omega. Están en el software. Por ahí es un poco imposible plantearlos en una sola presentación o en un solo webinar explicarlos. Así que el que requiera hacer un cálculo puede trabajar en el software y puede consultarnos sobre el resto de los escenarios. El resto de las consultas, que son aproximadamente 10 o 12 aproximadamente, que todavía siguen llegando, las vamos a responder terminado el webinar, porque no llegamos. Pero si siguen llegando consultas, dejalos que nos manden las consultas, porque si cerramos nos van vamos a
bloquear la posibilidad de consulta. Igual, como vos le decías, nos pueden contactar si en el caso que ahora no llegue la consulta, y si no les respondemos, no es porque, o sea, puede ser que no nos haya llegado, nos escriben por mail, como decía Alberto, o por LinkedIn, con la consulta que intentaron acercarnos y no fue respondida, que nos vamos a poner en contacto. Sí, yo no quiero, con esto nosotros no queremos extender más de la hora que nos planteamos, ¿sí? O sea, el tiempo de todos es valioso y no quiero extender el webinar con preguntas puntuales. Yo vi algunas consultas particulares sobre el tema de cómo manejar mezclas y eso es otro escenario. Elegimos un ejemplo, ¿sí? La realidad es que al plantearse un webinar corto, es imposible abordar todos los casos, dar una cátedra completa sobre el tema. Entonces, bueno, decidimos abordar un ejemplo como para mostrar qué posibilidades tiene el software, pero sí ahí están el resto de los escenarios posibles y sus formas, ¿no? Pero básicamente sigue el esquema que tratamos de mostrar, ¿sí? Sigue el esquema que tratamos de mostrar. Hay una ecuación para calcular el omega, hay una ecuación que continúa a partir del omega, y hay una ecuación luego para el G. Y cada tipo de escenario trabaja sobre datos particulares, entonces hay que ponerse a mirar un poco cuál es la mezcla, o cuál es el caso, cuál es el conjunto de fases y de sustancias presentes y colocar los datos correctos. Bueno, acá te están pidiendo un curso de válvulas de control, un webinar, ya que pediste que acerquen sus... Sí. Bueno, está bien, nos vamos a tener que embarcar en eso entonces. Bueno, gracias a todos por su tiempo, tenemos una nutrida audiencia durante una hora, lo cual no es poco frente a una computadora. Gracias por escucharnos durante todo este tiempo. Espero que les haya resultado útil y, como les dije, estamos en contacto por cualquier cosita. Y sepan disculpar los problemas de conexión que hubo. Sí, hoy la verdad que fue o sea, llegamos para armar un webinar como esto, hacemos varias, ¿cómo se llaman? Varias presentaciones de prueba, como para asegurar que todo funciona, que las presentaciones corran, que las pantallas cambian, etcétera. Y justo hoy tuvimos algunos problemas de conexión al inicio, pero bueno, esas son cosas que pueden pasar. Siempre había un señor ahí que decía que siempre puede fallar, y siempre puede fallar el día del webinar. Así que bueno, más allá de todos los ensayos que hicimos, gracias a todos hoy por la paciencia, y bueno, si algunos se perdió alguna parte o quieren volver, pueden volver a la página web, que en un par de días va a estar online. Buenas tardes. Bueno, chao, buenas tardes.